Bienvenidos un día más a la iglesia de Calvary Chapel, Arequipa. Estamos estudiando la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo y obviamente libro por libro. Hoy estamos estudiando el libro de Hechos. Hechos es uno de los libros que nos van a ayudar a entender de la misión de Dios. La misión de Dios es que todos los pueblos lo alaben, lo adoren. Y esta consumación de la meta de la misión de Dios lo vemos en el libro de Apocalipsis, cuando Juan ve de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, ¿no? De todo color también de piel, adorando al Señor y cantando: digno eres, el Cordero de Dios, digno es el Señor, santo, santo, santo. ¿Recuerdan esta parte en Apocalipsis? Pero la meta es de la misión que lo adoren, porque una persona no va a poder adorar al Señor si antes no lo ha conocido a través de la palabra, la revelación especial, la Biblia. Y no podrá conocer de la Biblia si no hay personas que vayan a predicar la Biblia, a enseñar el Evangelio, es decir, misioneros. Y no podrán ir misioneros o salir misioneros si no hay iglesias que envían y hay personas que responden al llamado especial de cumplir la misión de Dios. Por eso esto es el tema general, uno de los temas generales de la Biblia, que empieza con Génesis, el capítulo 12, donde Dios llama a Abraham y le dice que por medio de él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el Evangelio llegó a los judíos. Primeramente en el libro de Hechos vemos hasta el capítulo 12, ya el 11 hemos visto cómo los gentiles están recibiendo, pero a partir de este capítulo 13, los gentiles van a conocer la misión de Dios. Por eso el título de este párrafo de Hechos 13 del 16 al 52 es: la misión de Dios llega a los gentiles. Vamos a orar y continuamos. Señor, te agradezco una vez más por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra. Y cada vez que nos reunimos y estudiamos de esta forma, tú eres quien trae el tema. Bendice este tiempo, bendice cada persona que está escuchando tu palabra, habla su corazón, que tu Santo Espíritu redarguya su vida y que uses mi vida también, Dios, para compartir de tu palabra en esta hora. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Nos quedamos la semana pasada en que Pablo empieza su primer viaje misionero con Bernabé. Se llevaron a Juan Marcos, el escritor del libro de Marcos, y Marcos los dejó y llegan hasta Antioquía. Así que Pablo se para dar una enseñanza cuando llega a esta sinagoga. Pero le dice que lea la ley y los profetas. Y esto es lo que nosotros necesitamos un poquito entender, por qué Pablo va a hablar de esta forma y por qué se refiere a la lectura de la ley y los profetas. Básicamente vamos a hablar del canon hebreo. La Biblia hebrea estaba dividida en tres divisiones. La Septuaginta lo hizo diferente y esto es lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero el canon hebreo tenía, por ejemplo, la primera parte se llamaba el Torá, que era el Pentateuco de estos 5 primeros libros, desde Génesis hasta Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. La segunda parte del canon hebreo era denominado los profetas. Esta parte de los profetas componía los profetas menores, como Josué, hasta Reyes, excepto Ruth, y los profetas mayores que nosotros conocemos, ¿no? Como Isaías, Malaquías, excepto Lamentaciones y Daniel, que no eran parte de este grupo. Y ojo que profetas menores y mayores significa simplemente por la cantidad de versículos o capítulos que tiene el libro. Y la tercera parte de este canon hebreo eran los escritos, o sea, la Torá, los profetas y los escritos. Y lo que leían en las sinagogas era la Torá y los profetas. Pero ¿de qué estaba compuesto los escritos? Estaba compuesto de la escritura sapiencial, Job, Salmos, Proverbios, que se llamaba estos libros sapiensales o poéticos. La literatura post-exílica, porque estamos hablando después de Daniel, que es Esdras y Esther. Y lo que lo conocían como el Megilot, que son los 5 rollos, que se leían en fiestas especiales. Por ejemplo, el libro de Ruth se leía en la fiesta de Pentecostés. Número 2, el libro de Eclesiastés era leído en la fiesta de los tabernáculos.
El número 3, Cantar de los Cantares, era leído durante la Pascua. Número 4, Lamentaciones era leído para recordar la caída de Jerusalén, que fue en el año 586 a.C. Y quinto, el libro de Esther era leído en esta fiesta que se llamaba el Purim. Así que estas tres divisiones del libro, y el libro Daniel y Primera y Segunda de Crónicas, también pertenecían a los escritos. Entonces, estaba compuesto por la ley, los profetas y los escritos. Antiguamente, solamente se leía la ley, pero después del exilio empezaron a leer, obviamente, a los profetas. Y Jesús muchas veces hace referencia a estas tres divisiones del Antiguo Testamento. Recuerden que cuando Jesús vino, ya había terminado el canon. En otras maneras de decir, ya todos los 39 libros del Antiguo Testamento estaban considerados palabra de Dios, escritura revelada e inspirada por el Espíritu Santo, y no ingresaron ni había más libros. Después de la Reforma, la Iglesia Católica ha intentado añadir más libros, por eso esos libros se les llaman apócrifos o deuterocanónicos. Y si tú tienes una Biblia latinoamericana, vas a encontrar algunos libros que no son considerados inspirados por los rabinos o judíos antes que venga Cristo. Recuerden que ya se había terminado el canon y no entraba más escritura. ¿Ok? Pero entonces eso es lo que hace Pablo. Y entonces esta tercera parte de este capítulo es Pablo predica en Antioquía de Pisidia sobre Jesucristo. Y eso lo vamos a ver desde el versículo 16 hasta el versículo 43. Y la cuarta parte de este capítulo 13 va a ser desde el 44 hasta el 52, donde Pablo predica la siguiente semana y vamos a ver que enfrenta oposición. Y a medida que yo paso las diapositivas van a salir los títulos de las divisiones de cada párrafo. Ubiquémonos entonces un poco más. El primer viaje sale desde Antioquía de Siria. Desde ese punto rojo llega a Chipre, a la isla de Chipre, donde es el puerto de Salamina. Del puerto de Seleucida llegan a Salamina, cruzan todo Chipre, sinagoga por sinagoga, hasta llegar a Pafos. Ahí tuvo un encuentro con el procónsul, ¿se acuerdan? Y de este hechicero Elimas. Y luego de ahí parten hacia Perge, este puerto, y de ahí van a llegar a Antioquía de Pisidia, y ahí es donde nos ubicamos en esta historia. Versículo 16 al 23 vamos a ver que Pablo predica desde la historia del Antiguo Testamento a Jesucristo. Versículo 16. Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hombres de Israel, dijo, y ustedes, gentiles temerosos de Dios, escúchenme. Versículo 17. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego, con brazo poderoso, los sacó de la esclavitud. 18. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. 19. Luego destruyó a 7 naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia. Quiero recordarles que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente o la NTV. Entonces, dice 7 naciones en Canaán. Estas naciones se refieren a los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, todos los que terminan en eos, creo, ¿no? Todo eso se encuentra hasta Josué. Lo que está haciendo Pablo parece, si estamos siguiendo esta línea del libro de Hechos, es lo mismo que estaba predicando Esteban. Y recuerden que Pablo estaba cuando apedrearon a Esteban y él estaba contemplando esto, y algunos dicen estaba agarrando la ropa de Esteban. Obviamente dice que él miraba esto y él escuchó el sermón de Esteban, como que está entrando un poco más a recordar ese sermón que realmente le cambió la vida, y hasta ahora está mostrando la historia, está llegando a Josué. ¿Y qué pasó? Versículo 20.
Todo esto llevó cerca de 450 años. Después de eso, Dios les dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Está haciendo un panorama del Antiguo Testamento, ¿no? Versículo 21. Luego el pueblo suplicó por un rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín que reinó durante 40 años. Versículo 22. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Versículo 23. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel, prometido por Dios. Así que vemos a Pablo predicar desde el Antiguo Testamento. Básicamente desde Génesis está pasándose todo, el Pentateuco, el libro de los jueces, los 400 años, todo les está mostrando, llegando a la etapa de la monarquía unida, porque después va a venir la monarquía dividida, y es porque ellos estaban familiarizados con el Antiguo Testamento. Y tienes que recordar que el Antiguo Testamento habla de Jesús. Todo lo que está en el Antiguo Testamento está hablando de que va a venir el cumplimiento de una promesa. ¿Y quién es la promesa? Pablo está diciendo, es Jesucristo. O sea, Jesucristo es el cumplimiento de la promesa. Debemos de recordar esto, todo el Antiguo Testamento, y aún los sacrificios, y aún el sistema, y aún los héroes que los conocemos como los héroes de la fe, son un tipo de Jesucristo. Básicamente, si lo llamaríamos desde el punto de vista doctrinal, el Antiguo Testamento es la sombra, y la realidad se encuentra en Cristo. Por eso es que es interesante las personas que quieren regresar al Antiguo Testamento y quieren regresar a obedecer la ley. Hoy hay un movimiento fuerte a nivel latinoamericano sobre los nuevos judaizantes que quieren regresar, se llaman las raíces hebreas, los nuevos judaizantes que quieren regresar al Antiguo Testamento cuando es una sombra de lo que es la realidad, la promesa es Jesucristo. Ahora, desde el versículo 24 al 29, Pablo predica desde el contexto actual a Jesucristo. Dice el versículo 24, antes de que él viniera, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. Miren lo que dice Pablo, tiene el pueblo de Israel que arrepentirse. Obviamente que el judío no pensaba que tenía que arrepentirse, pero lo dice y pone a Juan. Versículo 25. Cuando estaba en los últimos días de su ministerio, Juan preguntó, ¿creen ustedes que yo soy el Mesías? No, no lo soy, pero Él pronto viene. Y yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatarle las sandalias de sus pies. Así que, ahora, ya que ha hecho un largo recorrido del Antiguo Testamento, Pablo se enfoca en lo que es en el presente. Juan el Bautista, al referirse ahora de que ni era digno de quitarle la sandalia de sus pies, los rabinos tenían un dicho de un maestro a su discípulo. Un maestro podía exigirle a su discípulo, mira, ¿sabes qué? Caliéntame agua. ¿Sabes qué? Corre, compra a la tienda. ¿Sabes qué? No sé, limpia mi cuarto. Cualquier cosa podía pedir, hasta a veces ya limpia mi baño. Pero lo que no podía pedir un maestro a su discípulo es quitarle las sandalias de los pies, porque eso era humillante. Pero Juan lo toma con humildad, se humilla ante la promesa, ante el Mesías y dice, mira, si tú consideras que yo he estado predicando, porque consideraban a Juan un profeta y él dice, pero yo no soy el Mesías, pero va a venir ese Mesías y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias de los pies. O sea, yo soy nada frente a él. Yo soy así de pequeñito y él es así de grande, para que los judíos entiendan de quién estaba hablando. Y sabes, Juan el Bautista por 18 meses predicó del arrepentimiento a los judíos. Y esto era algo revolucionario, porque recuerden que los judíos se sentían justos por cumplir la ley. Versículo 26.
Hermanos, ustedes, hijos de Abraham, y también ustedes, gentiles temerosos de Dios, estos dos grupos estaban ahí. Este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. 27. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron, y al hacerlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. Ellos leían los profetas y los profetas apuntaban al Mesías. Y cuando se presentaron Jesús ante esos líderes religiosos y ahí está ante el sumo sacerdote, ellos no lo reconocieron. Si Isaías 53, si Zacarías 12, si Daniel, todos se enfocaban a él. Mire, por eso dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 al 12, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y esa es la buena noticia, porque tanto judíos como gentiles que creían en él y lo recibían, ahora tenían el derecho de ser hijos de Dios. Pero era una verdad. Ellos que leían los profetas todos los días de descanso, todos los sábados, no se dieron cuenta que era el Mesías. No se dieron cuenta que estaba apuntando a Jesucristo. Versículo 28. Sigue Pablo con su sermón. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo. Pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara y lo llevaron a una cruz, hermanos. Usaron al gobierno de turno para que lo acusen de forma injusta y ellos hicieron juicios injustos hasta llevarlo a una cruz. Versículo 29. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, porque ellos contribuyeron a esto, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Una tumba de roca que pusieron una piedra. ¿Y qué está diciendo Pablo en este momento? Que sí lo pusieron en la cruz. Gálatas 3:13 dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esa maldición estaba en Deuteronomio 21, 22 y 23, si ustedes lo pueden leer. O sea, lo que Pablo les está diciendo es que los judíos, los líderes judíos, querían que Jesús sea maldito por ponerlo en la cruz, en ese madero, porque esto era lo que decía Deuteronomio. Y el peor castigo que los líderes religiosos pensaban imponer en Jesucristo era que esté colgado en un madero, para que le caiga todas las maldiciones. Pero Pablo está diciendo, los líderes contribuyeron porque sí, fue maldito, pero llevó la maldición de tu pecado y de mi pecado. Y en lugar de que ellos pensaban perjudicarlo, estaban cumpliendo la profecía, porque nosotros, los pecadores, los gentiles y todos los judíos, acarreamos maldición por el pecado. Y esto fue que Jesús cargó esa maldición. Y hoy, gracias a ese sacrificio, nosotros tenemos libertad y salvación. Y eso mismo Pablo les está diciendo, mira, sus líderes que pensaban hacerle mal, Dios lo volvió en algo que era parte de la profecía y ahora hay una bendición, porque alguien experimentó la maldición y ese fue nuestro Señor. Versículo 30 al 37. Ahora Pablo predica desde la resurrección de Jesucristo. 30. Pero Dios lo levantó de los muertos, dice Pablo. La tumba no pudo detenerlo, hermanos. Un día como hoy, un domingo, la piedra se abrió, no para que Jesús salga, sino para que los demás vean que la tumba estaba vacía. Versículo 31, y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén, y actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Él mostró sus manos atravesadas a Tomás, a los discípulos. Y recuerden que hay un estudio que hemos hecho de las apariciones de Jesús después
de la resurrección de forma cronológica, que está en el YouTube y está también en el Facebook de parte de la Semana Santa. No solamente lo vieron uno, o los dos, o los 12. Corintios dice que lo vieron 500 personas. Se presentó también a Pedro, a su hermano Santiago. O sea, hay muchos testigos y Pablo está diciendo, ahora desde los eventos reales, sí, lo llevaron a la cruz y en querer perjudicarlo, al final resultó en salvación y en bendición porque fue maldito el que estaba colgado en ese madero, pero esa maldición Él la cargó para darnos bendición, pero la muerte no pudo detenerlo. Y eso es el Evangelio, que la muerte no pudo detener a nuestro Señor. La tumba está vacía. Mira por donde quieras a cualquier secta o quizás esas religiones o filosofías, las tumbas están con los huesos de esos líderes que empezaron esos movimientos, pero la tumba está vacía de nuestro Señor Jesucristo. No hay alguien que comenzó un movimiento, que murió por sus seguidores y volvió a la vida en todo el mundo. No lo hay. Tú puedes ir a la tumba de Gandhi, tú puedes ir a la tumba de Mahoma, tú puedes ir a la tumba de Joseph Smith o a la tumba de Ezequiel Ataucusi, donde sea, ahí están sus huesos. Pero en Jesucristo la tumba está vacía y Él es el primero en su clase en resucitar y no volver a morir, porque es la primicia y luego nosotros vamos a tener ese cuerpo. Así que el versículo 32, miren lo que dice ahora. Y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? La promesa fue dirigida a nuestros antepasados y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu Padre. Y eso está en el Salmos capítulo 2, versículo 7. 34. Pues Dios había prometido levantarlos de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo, yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David, de su genealogía, de su línea iban a ser el Salvador. El versículo 35. Otro salmo lo explica con más detalle. No permitirás que tu santo se pudra en la tumba. 36. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso, ahí están sus huesitos. 37. No, el salmo se refería a otra persona, alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. ¿Y de quién estaba hablando? De la raíz del tronco de Isaí, de Jesucristo, el cumplimiento de la promesa. Versículo 38 al 41, Pablo predica y concluye su sermón con un llamado y una advertencia. 38, hermanos, escuchen. Estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de pecados. Y eso deberías marcarlo, ¿no? Sea tu Biblia digital o tu Biblia física. Por medio de Él tienen perdón de pecados. El mensaje de Pablo se va centrando en Jesucristo, porque nuestro mensaje debe de ser cristocéntrico y bibliocéntrico. Y Jesús es el único que puede perdonar pecados. Es a través de Él. No es a través de la religión. No es a través simplemente de mis obras o a través de cualquier filosofía o religión o secta en la cual yo me involucre. No hay perdón de pecados en el mundo solo por medio de Jesucristo. Y por eso debes marcarlo. Solo por medio de Jesucristo hay perdón de pecados. Y el versículo 39 nos dice, todo el que cree en Él es hecho justo a los ojos de Dios. Algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Miren, estos versículos son claves. Solo por medio de Jesús hay perdón de pecados, pero tienes que creer. Y yo creo en Jesucristo, entonces soy hecho
justo, y el justo por la fe vive, y el justo es aquella persona que ha sido declarado justo, aun siendo culpable por el acto de la justificación en la cruz, por lo que logró nuestro Señor, y delante de los ojos de Dios, a mí me ve como una persona justa, pero no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo, y es por medio de la fe que yo puedo creer en mi Señor Jesucristo y me ha hecho justo. Si muero hoy, soy justo. Pero soy justo, no soy justo totalmente, porque estoy sumergido en este mundo, a veces con la influencia del pecado y lucho con mi carne, pero mi posición, los ojos que Dios me ve y mi posición delante de Dios, soy justo, declarado justo. ¿Por obedecer la ley? No, dice Pablo, porque la ley de Moisés nunca lo pudo hacer, sino por creer en Jesucristo. Y este es el punto del conflicto de muchos judaizantes, porque él está hablando a los judíos, y los judíos pensaban, decían, obedezco la ley al pie de la letra, y por lo tanto soy un hombre justo. Pero Pablo dice algo que la ley de Moisés nunca pudo hacerlo. Ahora él va a mencionar ahora en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sin embargo, dice Pablo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios, y lo vuelve a ratificar por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y lo he remarcado. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de que nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Así que tenlo muy presente esto. Porque por ahí hay personas que dicen, tenemos que regresar a obedecer la ley. ¿Y qué significa eso? Guardar el día sábado. Viernes a las 6 de la tarde, cierras tu negocio, no hagas nada hasta el sábado a las 6 de la tarde. ¿Qué más tienes que hacer? Deja de comer chancho, ¿no? Tu chicharrón, no sé, tu chuleta de chancho, no comas mariscos, vuélvete vegetariano. Y algunos llegan al extremo de decir, ¿sabes qué? Tienes que ponerte la ropa de judío. Tienes que cambiarte el nombre, porque ya no eres tal persona, sino vamos a buscar tus raíces hebreas. Todo eso no sirve para la salvación, no tiene sentido. Ni aún cuando estaba en el contexto de Pablo dice, no justifica, no te declara justo el obedecer la ley. Y algunos dirán, pero entonces en el Antiguo Testamento no había salvación por obedecer la ley. Sí, te lo digo claramente, no había salvación por medio de obedecer la ley. Y entonces, ¿cómo había salvación? Por la fe. Recuerda que Pablo va a hablar de Abraham, que Abraham es antes de la ley y él fue declarado justo por creer, por la fe fue declarado justo, no por las obras, sino por la fe. Y todos los que estaban en la ley también eran salvos por la fe en la promesa. Cuando ellos ponían su fe en la promesa, pues cuando llegaba al cumplimiento de la promesa, eran salvos. Pero no había una salvación como hoy lo tenemos en el Nuevo Testamento. Miren, Gálatas 3, 21 al 22 nos dice lo siguiente. ¿Hay algún conflicto, entonces, entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, porque no lo puede hacer, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Obviamente, pero no lo puede hacer. 22. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, judíos y gentiles. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Y ahí va el asunto, hermanos. Únicamente por creer en Jesucristo. La salvación se encuentra en Jesucristo. Es por medio de la fe que nosotros somos salvos. No necesitas guardar el sábado. No necesitas cambiarte de nombre, de ropa, dejar de comer chancho. No necesitas esto porque la salvación es por la fe. La ley no pudo salvar. La ley no puede declarar a alguien justo. La ley no puede hacer justo a nadie. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley nos mostraba el camino hacia este nuevo pacto, hacia la promesa. Y Pablo va a decir que era como un tutor
un tutor que nos llevaba de la mano hasta que cuando nosotros éramos niños y cumplir los 18 años, y ahora no necesito el tutor porque ahora vino el nuevo pacto, el pacto de la gracia, y es mejor pacto, 100 veces mejor que el antiguo pacto, y ese es el pacto en el cual nosotros estamos. Así que si tú miras la ley, los 10 mandamientos, y tú quieres regresar a obedecer esos 10 mandamientos, no te sirve. Y si quieres comer lo que los judíos llamaban kosher, ¿y qué era la comida kosher? Lo que sí estaba santificado y de acuerdo a la ley, la gallina, el pescado y la res, y lo que era no kosher era lo prohibido, como son los mariscos, el chanchito que ustedes ven ahí, y todo lo que son los langostinos y a veces algunos animales que no simplemente lo comían. Entonces hoy podemos comer todo, hoy no necesitamos cambiarnos de nombre, no necesitamos guardar un día sábado o el día de descanso, no necesitamos esto porque nunca podremos llegar a ser justos ante Dios en nuestros propios méritos o bondades. No lo podríamos hacer, solo es por Jesucristo. 40. Por eso dice, tengan cuidado. No dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, pues ellos dijeron, miren, ustedes, burlones, asómbrense y mueran. Pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera. Del 42 al 43, Pablo predica y muchos desean conocer más el Evangelio. 42. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre estas cosas la semana siguiente. Miren que Pablo da un sermón y la gente se queda así, pero muchos se convencen del Evangelio. Y ahí vemos el Espíritu Santo convenciendo al pecador de su necesidad de perdón y salvación. ¿Pero cómo lo hizo? A través del sermón de Pablo, y segundo, en la necesidad de perdón y restauración con Dios de los que escucharon. Así actúa el Espíritu Santo. Yo no soy el que convence al mundo de su pecado, es el Espíritu Santo. Esa es labor exclusiva del Espíritu Santo. ¿Y cuál es mi función? Pues hacer como hizo Pablo, predicar el Evangelio. Recuerda que el Espíritu Santo va a usar tu vida para que tu familiar, para que tu amigo, para que cualquier persona que te escuche hablar de la buena noticia va a tener ese deseo y la necesidad de escuchar más. Obviamente va a haber personas que te digan no, pero no te rechazan a ti, rechazan a Cristo. Pero nuestro deber es hablar y predicar de Jesucristo, y podemos hacerlo de muchas formas. Pero el Espíritu Santo es quien convence al mundo de su pecado. Versículo 43. Entonces muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé. Y a ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. El Espíritu Santo tocó sus vidas. Y esto es muy interesante de la gracia. Continúen confiando en la gracia de Dios. Como la gracia es el regalo no merecido, y la gracia actúa para comenzar mi salvación y debe de continuar para terminar mi santificación, porque la gracia que me salva también me santifica. Yo no puedo decir simplemente he sido salvo y no hay un cambio exterior en mi vida. Y yo digo exterior porque el cambio interior es cuando el Espíritu Santo, la gracia viene, abre mis ojos y yo me rindo al Señor. Por lo tanto debe de producir cambio exterior, es decir, yo debo demostrar con mis frutos que he nacido de nuevo, que soy convertido, que creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Porque la salvación no es cuestión simplemente del intelecto. Algunas personas dirán, sí, yo sí creo que Jesucito vino en Navidad y vino de bebito y por eso yo tengo mi nacimiento. Oh, Semana Santa, sí, dejo de comer el día viernes mi carnecita y ¿sabes qué? Yo sí creo en Jesucristo, creo. Pero no vives como Jesucristo, porque el Evangelio no se trata de un acto de simplemente cognitivo, de inteligencia, de conocimiento. Se trata de un estilo de vida. Se trata de recibir a esa persona dentro de sí para que transforme su vida por medio del Espíritu Santo y en la cual yo pueda vivir imitando a mi Señor o reflejando su imagen. El Evangelio se trata de una persona, pero también se trata de un estilo de vida que glorifique a esa persona, Jesucristo, nuestro Señor. Así que
manténganse en la gracia, les dice Pablo, perseveren. Es interesante, ¿no? Porque cómo es que algunos piensan, no, pues la gracia ya me salvó y no hago nada yo. No, también tú haces. Y esa es la paradoja entre lo que Dios hace a tu vida y lo que tú haces por Dios en tu vida. Vamos a seguir. Miren, la última parte de Pablo predica la siguiente semana y enfrenta oposición. Versículo 44 al 45, Pablo predica en la sinagoga y los judíos presentan oposición. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos a predicar la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia. Y así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decidía. Hermanos, la envidia te ciega y hace que minimices a la otra persona hasta llegar a calumniar. Estos judíos sentían envidia porque ese mensaje llamó la atención. Pero ten cuidado tú también de la envidia. A veces la envidia en la iglesia, en los ministerios, la envidia en tu familia te va a cegar. Y vas a darte cuenta que lo vas a minimizar a esa persona. No pasa nada. Y al final vas a llegar a calumniar a esa persona si no frenas la envidia y la sacas de tu vida. Versículo 46 al 48, Pablo predica y dirige su mensaje a los gentiles ante la oposición. Dice el texto: Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos. Pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Miren, se puede rechazar la gracia. Algunos hablan de gracia irresistible, pero ya les he mostrado Juan capítulo 1, versículo 12, y acá también rechazaron. Juan capítulo 3, versículo 18 y 19, vamos a leer, dice: no hay condenación para todo el que cree en Él. No lo hay, ha sido elegido. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y esa condenación se basa en el siguiente hecho. ¿Cuál? La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. ¿Por qué? Porque sus acciones eran malvadas. Esto es algo interesante en lo que muchas veces hemos estudiado este tema doctrinal y obviamente que está grabado: la predestinación, la elección. Y algunos dicen, la gracia es irresistible, pero ¿cómo ellos lo podían rechazar? Si hemos sido elegidos o no hemos sido elegidos. ¿Y cómo es que si yo he sido elegido y rechazo, se me va a juzgar por lo que yo rechazo? Porque la causa de la condenación es que la luz vino, pero yo dije, no quiero para mí. Y se me juzga y se me condena por no creer. Y esto tenemos que entenderlo bien, estas doctrinas, porque lo opuesto a la elección divina es el rechazo del hombre a la oferta de la salvación. Lo opuesto a la elección divina es el rechazo del hombre a la oferta de la salvación. No es la antielección, porque uno dice, entonces ha elegido a algunos para la vida y otros para el infierno. No, no es esto. En la Biblia encontramos claramente esos puntos y esas son las paradojas que nos muestran. Miren, el versículo 47, pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Pablo usa un versículo de Isaías 49, 6, 48. Y cuando los gentiles oyeron esto, miren, se alegraron y le dieron gracias al Señor por su mensaje, y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Ahí está, pues, ¿somos elegidos o no somos elegidos? Pero miren, esta palabra que todos fueron elegidos proviene de un término militar que se llama tazo, que significa registrar o nombrar. Y tiene esa relación con el libro de la vida, donde va a registrar o nombrar su vida. Y esto es, hermanos, la paradoja de la elección de Dios y el libre albedrío humano. Y ya varias veces he enseñado esto y lo pueden revisar, pero lo voy a sintetizar, ¿no? Son
paradojas, son pares que nosotros necesitamos recordar que la Biblia ha sido escrita en el Oriente o el Medio Oriente, y el pensamiento occidental de Calvino o Arminio simplemente está influenciado por el dualismo, donde no puede coexistir dos verdades, o algo es verdad y lo otro es mentira. Pero la Biblia habla sí de la elección divina, pero también habla de la libertad, el libre albedrío o la responsabilidad humana, o la respuesta del hombre a la oferta de la salvación. Los dos van y los dos son verdad, y simplemente en Calvary Chapel enseñamos lo que la palabra de Dios nos dice, porque queremos tener una teología bíblica, no una teología arminiana ni una teología calvinista. Y es más, miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Miren lo que dice: esfuércense. O sea, yo tengo que hacerlo, sí, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. En la Reina Valera dice, ¿no? Ocúpense en su salvación con temor y temblor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Aquí está esta paradoja, miren, formada. Es Dios quien trabaja en ustedes, pero también dice, esfuércense por demostrar. Es Dios quien pone el deseo y el poder para hacer lo que a Él le agrada, pero yo tengo que obedecer a Dios con profunda reverencia y temor. Estos dos versículos muestran, hermanos, los dos puntos. Es Dios, soy yo. Los dos enseña la Biblia. Irte para este lado te vuelven calvinista, irte para este lado te vuelven arminianista. Nosotros queremos andar con estas verdades y disfrutar simplemente de lo que la Biblia nos quiere enseñar, sin entrar en conflictos, porque tampoco queremos conciliar, simplemente queremos entender que tengo que esforzar. O como alguno dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Lo tengo que hacer. Y lo demuestro en obediencia. Y lo demuestro en obediencia y en reverencia y temor. Pero también entiendo que Dios trabaja en mí. Él pone el deseo, Él pone el poder para hacer lo que a Él le agrada. Sencillamente, esto es lo que nos muestra la palabra del Señor. 49 al 52, Pablo y Bernabé enfrentan la oposición de parte de toda una turba. 49. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región, y luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Y ahí empiezan ya los conflictos que más adelante se van a agudizar. 51. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio. Recuerden que esta acción de golpear los pies llenos de polvo era simplemente decir, no estoy de acuerdo y sabes qué, te dejo a ti, hasta con unas maldiciones en ese tiempo de los judíos. Pero aparte de decir, no tengo, que Dios te juzgue, haga contigo lo que quiera. Entonces, recordemos, ahora va a Iconio. Salió de Antioquía de Siria, de este puerto de Seleucia, llegó a Salamina, cruza por Chipre, llega a Pafos, de Pafos se va a Pergue, y de Pergue va a ir a Antioquía de Pisidia, y después que lo expulsan de esa ciudad, va a ir a Iconio, que es una de las ciudades de Licaonia, provincia ahí de esta Licaonia. Y la próxima semana vamos a ver qué sucedió en estas ciudades. No te pierdas entonces el próximo estudio. Versículo 52. Y los creyentes se llenaron de alegría y el Espíritu Santo otra vez obrando en la vida de estas personas en Antioquía, que llegó a esta ciudad de Antioquía. Voy a terminar con 4 conclusiones. Primero, todo el Antiguo Testamento habla de la promesa y el cumplimiento de la promesa es Jesucristo. Número 2, no podemos ser salvos por guardar la ley, porque la ley nunca volvió justo o salvo a las personas en el Antiguo Testamento. Número 3, hemos sido elegidos para la vida eterna, pero si una persona rechaza la oferta de la salvación, será juzgado por ese rechazo. Y número 4, debemos esforzarnos
por demostrar los resultados de nuestra salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Si estás en una situación difícil hoy, si tú no te estás esforzando en demostrar en obediencia, ¿por qué no restauras tu relación con Dios? ¿Por qué no le pides perdón al Señor? ¿Por qué no dices, Señor, ayúdame a esforzarme? Señor, ayúdame hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias por este tiempo tan especial y gracias porque la salvación ha llegado a nosotros. Y gracias, Señor, porque no merecíamos ser salvos. Hemos vivido sumergidos en el pecado, en la desobediencia, pero hoy tú nos das el derecho de ser llamados tus hijos. Hoy nos pones en una posición desde la cual somos declarados justos por tus obras, por tus méritos, y hoy el Padre nos ve como justos. No hemos hecho nada, Señor, para lograr esto, pero sí queremos esforzarnos ahora que tenemos esa luz, ahora que tu Espíritu Santo vive en nuestras vidas, esforzarnos para demostrar que con obediencia y con temor y reverencia, Señor, somos tus hijos, y esforzarnos porque la lucha es fuerte, y alimentar nuestro espíritu para que nuestra carne sea menos y nuestro espíritu se fortalezca en ti y podamos salir victoriosos en esta confrontación y lucha que tenemos día a día. Que tu gracia esté con nosotros y gracias por la salvación que nos has regalado. En tu nombre, Jesús, oramos así, Señor. Amén. Dios te bendiga, y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo aquí con tus finanzas, ahí sale la forma en que va a salir, y que Dios multiplique tus finanzas.